Hoy les voy a presentar un árbol frutal nativo espectacular. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para presentarles un hermoso árbol frutal nativo. Lo tenemos por acá. Se trata del ubajay, un hermoso árbol de la familia de las mirtáceas. Primero les voy a contar bien de qué se trata, para luego mostrarles su desarrollo. El nombre ubajay proviene del idioma guaraní y significa fruta ácida. El ubajay es nativo de América del Sur, donde crece en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Crece en el monte ribereño de las zonas subtropicales de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, desde la región del Chaco hasta el litoral del Río de la Plata. En Argentina se lo encuentra en el litoral. El litoral está integrado por las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol que puede llegar a medir entre 4 y 8 metros de altura, aunque según condiciones puede llegar a los 15 metros de alto. El follaje es perenne o semicaduco. Se comporta como caducifolio en zonas con inviernos fríos. Las hojas son de color verde pálido y son muy aromáticas al estrujarlas. Es un árbol de crecimiento medio. Agradece la exposición a pleno sol. Se adapta a varios tipos de suelo. En su hábitat natural prospera más frecuentemente en suelos arenosos. Soporta bien las sequías y periodos de inundación. Florece a comienzos de primavera. La floración es prolongada. Son las flores típicas de las mirtáceas y tienen muy lindo aroma. El momento de la floración es muy atractivo para los insectos, sobre todo para las abejas, por los aportes de polen y néctar que brinda esta especie. Se reproduce por semillas. El fruto tiene una o dos semillas, excepcionalmente tiene más. Unos 2 meses luego de la floración, el ubajay fructifica. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene ácido tartárico y málico, pectina y vitamina C. El consumo del fruto favorece el combate de cálculos renales. La corteza se usa para combatir diarreas y disenterías. El fruto maduro se destaca por su concentración de carotenoides. El consumo de estos compuestos carotenoides tienen efectos beneficiosos para la salud humana, incluida la protección contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Las infusiones de las hojas en tisanas o incluso en el mate son usadas para el tratamiento de bronquitis, tos, tosferina y como tratamiento para la diabetes.
Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto es comestible, de pulpa anaranjada, muy jugosa, de sabor ligeramente ácido y aroma penetrante cuando está completamente madura. Por su similitud con el durazno o melocotón, se lo conoce como durazno o melocotón de monte. El sabor del fruto presenta variabilidad de un árbol a otro. Los frutos se desprenden fácilmente del árbol cuando están maduros. Se consumen directamente de la planta o se los utiliza para preparar mermeladas, jugos, helados, almíbares y también un delicioso vinagre. En Brasil se pueden encontrar jugos y helados de uvajay. En Misiones, Argentina, se puede encontrar de manera comercial la mermelada de uvajay. Para los habitantes nativos de Uruguay, este ha sido el mejor frutal nativo. Ahora les voy a contar otros lindos datos del uvajay. Las flores sirven para la producción de aceites esenciales. Su corteza es usada en la industria química para la preparación de tinta blanca y tanino. La madera es de buena calidad, es dura, resistente y bastante flexible. Se usa para mangos de herramientas, postes, muebles rústicos y leña. La fruta es consumida por varios animales del hábitat, aves y también peces cuando los frutos caen al agua. En Uruguay se desarrolla exclusivamente en el litoral oeste, en particular en Artigas, Salto y Paysandú. En Argentina, en la provincia de Entre Ríos, hay un municipio del departamento de Colón que tiene 3.500 habitantes que se llama Uvajay. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestro árbol. Nuestro uvajay tiene 8 años de vida y fue cultivado a partir de una semilla. Mide 2 metros con 60 centímetros de alto. La semilla demoró en germinar 1 mes y 10 días. Ni bien se cosecha el fruto, recomiendo lavar la semilla y poner a germinar, ya que la semilla del uvajay va perdiendo poder germinativo a medida que se va secando. Como les dije, nuestro uvajay tiene 8 años de vida. A los 5 nos regaló sus primeras flores y a los 6 años de vida nos regaló sus primeros 2 frutos. Les cuento que estamos en el final del invierno y a esta altura estas hojas van a comenzar a caer para luego rebrotar con las hojas nuevas de la temporada, las cuales van a tener un color de hoja un tono más oscuro. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor que hice hace 2 años con el fruto del uvajay. El año pasado, seguramente que por algo del clima, el árbol no fructificó. Espero que este año nos regale varios frutos, así puedo actualizar la prueba de sabor del uvajay con más lindos datos. También deseo y espero que la planta nos regale varios frutos, así puedo hacer alguna receta y así
y seguir difundiendo este hermoso árbol frutal nativo. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.